Compuesta en el anillo periférico en la entrada a la zona 1, atención, ahí estamos viendo imágenes ya del periférico en la zona 7, y acumulación vehicular en sector de Ciudad Real, zona 12, la misma, por supuesto, que tiene que ver con esta salida, hay que salir con anticipación de este lugar. Mientras tanto, Crista García ya está lista para anticiparnos algunos otros temas relevantes, y esto tiene que ver básicamente con más noticias. Esas noticias curiosas, vamos con ella entonces. Adelante. Exactamente, en un programa igual que todas las mañanas, compartiendo las noticias curiosas, esas noticias que dan la vuelta al mundo y que damos a conocer con ustedes, y hoy no podemos tampoco dejarlas desapercibidas. Vamos a empezar dándoles esta noticia de una artista alemana que impresionantemente puede cantar dos notas al mismo tiempo, sí, una alta y una baja, es impresionante, pero esto lo va a conocer más adelante en estas noticias. Y también otra muy linda, una historia conmovedora y realmente muy bonita, delfines como terapia para niños en Cuba. Se preocupan por estos niños que tienen enfermedades, pero de una manera divertida para que puedan pasarla bien. También lo daremos a conocer aquí con ustedes más adelante en este segmento de las noticias curiosas. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias, y ya arrancamos listos con los titulares más relevantes de este día. Estas son las noticias que hoy les presentaremos. En las noticias más relevantes de esta jornada, magistrada Claudia Escobar hace un llamado público a jueces de todo el país para unirse a solicitud de revocatoria de procesos de postulación y elección de magistrados. Al menos 50 jueces la respaldan. A 5 días de que la nueva Corte Suprema de Justicia tome posesión, las organizaciones de sociedad civil continúan en la lucha para que la Corte de Constitucionalidad anule la elección de los magistrados. Corte de Constitucionalidad ha recibido informe del Congreso de la República, donde se solicita conocer el proceso de elección de magistrados de las Cortes Supremas y de Apelaciones. La Corte tiene un plazo máximo de 24 horas para resolver. Y esta mañana se realizará un plantón por varias organizaciones sociales y personas individuales en contra del proceso de elección de magistrados. Se espera que las vías frente a la Corte estén cerradas debido a esta manifestación. Hoy inicia de nuevo la atención a pacientes que buscan servicios de consulta externa en el San Juan de Dios tras 9 días de cierre. Médicos afirman que si no existen insumos para trabajar, de nuevo se van a suspender las labores. Seguir por ese camino va a traer graves males en la economía del país. Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala, la aprobación de más préstamos en el Congreso de la República y los califica como un terrible error. Alimentos que iban a ser distribuidos entre los damnificados por la sequía en Baja Verapaz no alcanzaron. Gran parte de pobladores de San Miguel Chical no pudo accesarse a lo prometido. En noticias internacionales les comentamos que el Buró Federal de Investigación de Estados Unidos solicita apoyo para identificar a estadounidenses que van a luchar en el extranjero con grupos terroristas a favor del Estado Islámico. En Turquía, fuertes enfrentamientos se registran entre pobladores y fuerzas de seguridad. Solicitan al Estado Islámico que sea vencido y que abandonen de inmediato la ciudad de Chobani. La pregunta del día, ¿qué tiene que ver con este Día Feliz de los Niños? Queremos saber en cuántos Día Feliz por los niños ha participado usted. ¿Se va a unir hoy a la causa? Esperamos que sí, pero platicamos también al respecto en Facebook. Ingrese Vive la Mañana y un medio Guatevisión, este foro abierto donde todos los chapines participamos. Muchas gracias por seguir con nosotros, y comenzamos con el repaso informativo a esta hora de la mañana con los temas relevantes del país, porque el rechazo a la forma en cómo fueron electos los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones, entre otras cosas, ha generado que, al menos de acuerdo a la información, unos 50 jueces y juezas se puedan unir a la petición de la magistrada Claudia Escobar de que se pueda repetir este proceso. Aseguran de que no llevarse a cabo van a tomar medidas de hecho. Comenzamos con el repaso informativo a esta hora del día. En un encuentro a puerta cerrada en la sala de vistas del organismo judicial, la magistrada Claudia Escobar y jueces que atendieron su llamado acordaron tomar medidas de hecho si la Corte de Constitucionalidad no resuelve prontamente la petición de anulación de procesos. Entre las medidas han contemplado paralizar el sistema de justicia. Que estaríamos llamando a paros parciales de las funciones de los jueces,
de manos caídas si la Corte de Constitucionalidad no resuelve en forma ágil sobre las peticiones que ya le han planteado diversas organizaciones en relación al tema de la selección de jueces y magistrados. Nosotros estaremos tomando las medidas correspondientes para el viernes empezar con acciones de hecho. Al menos 50 jueces se hicieron presentes, pero aseguran que cuentan con el apoyo moral de más. El grupo se autodenomina Jueces por la Independencia Judicial y han mostrado total apoyo a la magistrada Escobar. Nos vamos a reservar el derecho de tomar acciones de hecho. Los jueces por la independencia judicial, que somos todos los que estamos reunidos en este lugar, no vamos a tolerar atropellos a la independencia judicial. La petición de estos jueces se suma a la que diversas organizaciones nacionales e internacionales han hecho en rechazo a los procesos de postulación y elección de magistrados. Ahora es la CC la que debe resolver los recursos que aún se encuentran sobre la mesa. Y siguiendo con esta noticia, les comentamos que el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, se unió a quienes exigen la anulación de los procesos de postulación y selección de magistrados. Solicitó a la Corte de Constitucionalidad que resuelva en menor tiempo posible los recursos que continúan en impasse y que podrían evitar la toma de posesión de estos nuevos magistrados. Además, afirmó que estará presente y presentando una denuncia por el proceso ante el Ministerio Público. Escuchémoslo en sus declaraciones. Les cité 8 o 9 de los vicios evidentemente notorios y anormales dentro de este proceso. Son las acciones que muchos grupos, incluso abogados en lo individual, han presentado a la Corte de Constitucionalidad, y es precisamente la Corte de Constitucionalidad, como ente máximo en esta materia, la que debe resolver precisamente para establecer la ilegalidad de este proceso. La denuncia, eso lo hacemos inmediatamente. Una luz ahí, veces ahí. Bueno, y siguiendo con la información, frente a la Corte de Constitucionalidad y en el interior justamente de la misma, continuaron las manifestaciones y recursos legales para solicitar a la Alta Corte que en definitiva anule el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. También han solicitado que se inhiba de conocer el caso. El magistrado Héctor Hugo Pérez Aguilera habla al respecto y tenemos que ver justamente al tema. A 5 días de que la nueva Corte Suprema de Justicia tome posesión, las organizaciones de sociedad civil continúan en la lucha para que la Corte de Constitucionalidad anule la elección de los magistrados, proceso que consideran que violenta la independencia judicial. El irrespeto a la carrera judicial, las influencias externas, el que no se calificó adecuadamente porque fueron a base de ternas y no con toda la comisión. MAC, junto a Pedro Cruz, representante de Jóvenes por Guatemala, y Alma Aguilar, representante de Red Nacional por la Integridad, presentaron un amparo a la Corte de Constitucionalidad, enfocado a que se revoque el proceso. Por la tarde, un grupo de cerca de 30 ciudadanos guatemaltecos que indicaron no pertenecer a ninguna organización, realizaron un plantón frente a la alta corte del país para pedir también la anulación. Nos reunimos acá para transmitir nuestro mensaje de repudio y preocupación por el asalto que oficialistas, oposición mayoritaria y financistas están haciendo a los órganos estatales encargados de impartir justicia. Exigimos a la Corte de Constitucionalidad a que intervenga en el proceso respectivo y haga prevalecer el respeto al pueblo y al derecho. Organizaciones de la sociedad civil se presentaron para apoyar la manifestación. Este sentimiento está creciendo y se corre el riesgo que se nombre a magistrados que no están legítimamente reconocidos por la población, y eso representa un grave riesgo para la democracia del país y para el Estado de Derecho. O sea, lo que necesita Guatemala son magistrados independientes, y en estas elecciones, de la manera como se llevaron a cabo, no va a haber una independencia judicial, hay una interferencia total sobre todo el Ejecutivo y de poderes externos. El plantón fue convocado para apoyar la actitud de la magistrada Claudia Escobar. También solicitaron que el magistrado Héctor Hugo Pérez se inhiba de conocer las impugnaciones debido a que lo señalan de reunirse con Roberto López Villatoro y de tener intereses. Se buscó al magistrado, pero indicaron que no se encontraba.
Y en ese mismo tema, luego de que ayer en horas de la tarde la Corte de Constitucionalidad solicitara al Congreso de la República la entrega de un informe de cómo se realizó la elección de magistrados de las Cortes, a eso de las 17:16, la Corte de Constitucionalidad recibió del Congreso el informe solicitado. A partir de hoy, la Alta Corte deberá conocerlo y posteriormente resolver el amparo planteado en un máximo de 24 horas. Bueno, y justamente en el plano informativo, para hoy a partir de las 8:30 de la mañana se tiene planificado un plantón por varias organizaciones sociales, personas individuales, que ha sido convocado por la Red Nacional por la Integridad. Se espera que de nuevo se pueda mostrar la fuerza de los inconformes que la recién pasada elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones también estén allí participando frente a la Corte, que como sabemos están cerradas debido a la manifestación, por lo que se recomienda, por supuesto, usar las vías alternas para poder llegar hasta este espacio. Y muchos se hacen esta pregunta: ¿cuán difícil es el camino para que Guatemala alcance la independencia judicial? ¿Qué pasa si no lo logramos? Politizar la justicia tiene graves consecuencias, así lo dicen los expertos en este tema. Las secuelas más sensibles las tenemos todos como ciudadanos. El riesgo es, en una palabra, abuso de autoridad, pervertido, impunidad. Negociación espuria y la tranza. Me afecta a mí como ciudadano. Corrupción. Conflictos de interés. Operación criminal. Arbitrariedad. Está claro que el futuro de la justicia lo decidan los mismos políticos que en algún momento podrían ser sometidos a procesos judiciales. Es un conflicto de interés, pero es legal. Así sucede con casi todos los cargos claves para el desarrollo del país: el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, los jueces, magistrados, Defensa Pública Penal, la Corte de Constitucionalidad. En fin, de nada sirve la experiencia y la carrera pública si al fin de cuentas lo que vale es el apadrinamiento político, aunque la factura siempre la pague el más vulnerable y la independencia judicial sea solo una utopía, dicen los expertos. Esa es una de las principales deficiencias identificadas en el proceso de postulación y la que permite pactar la impunidad. Pierde su perspectiva, que está al servicio de intereses ajenos a los que deben ser los intereses superiores de la justicia. Lo que se está pretendiendo es que el gobierno que va de salida y el gobierno que le corresponderá el próximo ejercicio durante los 4 años logren tener magistraturas que les sean cercanas, que les procuren impunidad frente a casos de altísimo impacto, corrupción, abuso de poder, abuso de autoridad, arbitrariedad y otra serie de hechos que han sido denunciados y que efectivamente interfieren en la independencia judicial. Permitirá efectivamente a quienes cometen gravísimos actos de carácter ilegal garantizarse efectivamente la impunidad. Hay una gran dosis de discrecionalidad en la mesa de la comisión postuladora. El número de comisionados es enorme y esto tiende a seguir creciendo por el número de universidades que puedan ser aprobadas en el transcurso de los próximos 5 años. Se tiene todavía, digamos, algunos temas que se discuten y que se pueden cambiar cada 5 años, como el perfil, la tabla de gradación, que consideramos que serían temas que no deben ser tan sujetos a cambio. Hay conflictos de interés, hay falta de respeto a la ley de comisiones de postulación, incluso a las decisiones de la Corte de Constitucionalidad en relación a que se pronunciaran por la honorabilidad. Lo más grave de la forma de elegir, dicen estas personas, es que se respete la carrera judicial. Pese a que hace más de una década una ley la protege, al final esta se pondera abajo, a propósito, claro. Los magistrados de apelaciones deberían ser electos por oposición. En ningún momento deberían someterse a criterios políticos, porque si no se politiza la justicia. Lo que quieren es, por un lado, preservar negocios, por otro lado, intentar nuevos negocios y por otro lado, generar un nivel de impunidad que permita una operación criminal. Si no se hacen esos cambios, ni constitucionales ni legales, reforzar lo que existe. Pero tenemos que llegar dentro de 4 años a tener un proceso diferente o no se va a garantizar un organismo judicial independiente. Que cambie esta situación también depende de los mismos sectores que hoy se aprovechan de ella, por lo cual el panorama que se vislumbra es el más oscuro al respecto, y la consolidación y permanencia de un Estado de Derecho cada vez es más lejano, mientras se siga pactando la impunidad y transando con la justicia.